Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. De verdad que para mí es un gusto, una bendición recibir de Dios la oportunidad nuevamente para así hacer uso de la palabra de Dios en este día del Señor. Agradezco al Señor la oportunidad de estar frente a ustedes en estas circunstancias. Y bueno, en los temas anteriores que se han ido tratando, como en la clase anterior estuvimos ya entrando a nuestro ciclo, ¿verdad?, que lleva como tema la relevancia de los profetas menores para hoy. Bajo ese tema central vamos a estar desempeñando también este tema que tenemos para hoy, que es la esperanza en medio de la adversidad. Amén. A manera de inicio siempre nos enfocamos en los objetivos, que es para mostrar hacia dónde queremos llegar con este estudio. Amén. Tenemos un primer objetivo que dice saber que Dios envió un mensaje de esperanza por medio de Joel. Es bueno saber, hermano, que desde los tiempos de la humanidad, después de la caída del hombre, Dios ha ido tratando a través de mensajeros, jueces, profetas, para hacer volver el hombre hacia Dios. Porque si bien es cierto, la palabra de Dios dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dice la palabra que Dios no quiere la muerte del impío, sino que Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Amén. Entonces por eso vemos a Dios siempre atrás de la humanidad tratando de hacerla venir y volverse hacia Él. El segundo objetivo dice aceptar que Dios puede cambiar las circunstancias desagradables si nos volvemos a Él. En ese sentido, hermanos, tenemos que establecer diferencias, puesto que existen diferentes tipos de circunstancias desagradables. Hay una circunstancia desagradable que lo provoca nuestro pecado, nuestra condición de pecado y nuestro inclinar al pecado provoca circunstancias desagradables que nosotros no podemos decir que es Dios que nos la permite, sino que nosotros mismos vamos y buscamos que pasen ciertas cosas desagradables por nuestra manera errónea de comportarnos delante de la presencia del Señor. Ahora bien, hay una circunstancia desagradable que es producto de nuestra prueba cuando Dios nos pone en proceso, nos pone a prueba, sea esto con el objetivo de Dios perfilarnos, de Dios darnos la forma que Él quiere que nosotros tengamos, de Dios darnos el diseño que Él quiere que nosotros, ¿verdad?, hagamos deslumbrar en nuestra vida de cristiano como luceros en el mundo. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que dos diferentes tipos de circunstancias desagradables. Como decía, una que la produce la prueba de parte de Dios cuando Dios quiere procesarnos, ¿verdad?, para hacernos brillar más en Él, para hacernos perfilar, para pulirnos, ¿verdad?, nos pone en ciertas circunstancias desagradables que son como pruebas que sirven para nuestro bien espiritual, ¿verdad? Dios nos pone a pasar por ese fuego para que ese fuego cada vez más, ¿verdad?, saque a relucir ese brillo esplendoroso que hay en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros nos dejamos moldear por Dios. Y la otra es cuando nosotros mismos buscamos las circunstancias y las situaciones en consecuencia de nuestro pecado. Amén. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar al tercer objetivo, que es determinar vivir más cerca de Dios. Aquí la palabra determinar, hermano, es sinónimo de decidir, de definirse, de disponerse, de proponerse. Es bien sabido por usted que la Biblia habla acerca del siervo Daniel. En su capítulo 1, verso 8, en el libro de Daniel, habla de que Daniel se propuso, Daniel se decidió, Daniel se dispuso a no fallar delante de la presencia del Señor. Dice que Daniel se propuso a no contaminarse con la porción de la comida del rey. Amén. Más adelante vemos también en ese mismo libro, a la altura del verso 3, más o menos en esa zona, vemos que dice que Sadrat, Mesat y Abednego no deshonraron a Dios adorando la estatua que el rey había levantado. O sea que estamos viendo que el determinar vivir más cerca de Dios primero nace en el corazón, nace en una decisión, nace en una determinación genuina que sale de lo más íntimo de nuestro corazón y con el deseo de agradar a Dios. Amén. Así que dicho esto, podemos continuar. Aquí tenemos la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, verso 12 al 21. Amén.
Tenemos también aquí lo que es el pensamiento central, el cual cita de la siguiente manera. Dice: Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si le buscas con sinceridad. Lo mismo es cierto, porque Dios está buscando corazones sinceros que honestamente vengan a acercarse a Dios con toda sinceridad, abierto para que Dios trabaje abiertamente en sus corazones. Tenemos los conceptos aquí que vamos y están implícitos en el tema, por eso lo vamos a definir. El primer concepto que aparece en el tema es la palabra encomienda. Dice que encomienda en el cristianismo es la virtud teologal por la cual se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Tenemos otro concepto, otra definición que dice que es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible recibir lo que deseamos. Amén. Tenemos otra palabra que está implícita en el tema y es la palabra adverso, de adversidad, ¿verdad? Entonces dice que es un objetivo que tiene como definición lo que es enemigo, lo que es opuesto, lo que es contrapuesto o lo que es contrario, ¿verdad? Entonces recuérdese que el tema es esperanza en medio de la adversidad. Bueno, ya definido estos conceptos, sí tenemos herramientas para adentrarnos más profundo en el tema. Amén. Esperanza en medio de la adversidad. Tenemos el contexto. Dice: el pueblo desobediente a espaldas de Dios. El pueblo devastado por la invasión de langosta como consecuencia de ignorar la voz de Dios. Llamado continuo de Dios al pueblo. Vamos a estar tratando bajo esos puntos. Aquí tenemos el bosquejo, ¿verdad?, que vamos a estar tratando. Y aquí tenemos ya el punto número 1 con el cual vamos a comenzar directamente. Amén. Para esto vamos a tomar los versículos 12 y 13 del libro de Joel. Amén. En su capítulo 2, verso 12. Dice así: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Amén. A manera de introducción, debemos decir que el profeta Joel, cuyo nombre significa Jehová es Dios, hijo de Petuel, es un profeta que se clasifica dentro de los profetas menores. Recuérdese usted que en la Biblia tenemos 5 profetas mayores y tenemos 12 profetas menores. Los 5 profetas menores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Luego siguen los 12 profetas menores, comenzando por Oseas y terminando con Malaquías. Dentro de esta clasificación se encuentra el libro de Oseas. Se dice menores no porque sean de menor importancia, ¿verdad?, sino porque son más cortos, son libros más cortos, más sencillos, pero no es porque cuya importancia no sea de la misma importancia que los libros mayores. Amén. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí vemos que al siervo de Dios llamado Osea, este hombre Dios lo escogió para que predicara al pueblo que se había descarriado delante de la presencia del Señor. Ese pueblo que ahora, en este contexto que estamos viendo, está viviendo un momento, una situación totalmente tremenda, terrible, puesto que había sido devastado por una invasión sin precedente de langosta. Había este pueblo experimentado una invasión de langosta que nunca jamás antes visto en su historia. Habían visto una invasión de tal magnitud de langosta como esta, la que le sucede en estos tiempos donde el profeta le toca administrar la palabra del Señor. En Palestina era algo común que la langosta de tiempo en tiempo llegaran y hicieran invasión y dejaran al pueblo en pobreza, puesto que las langostas se comían la comida y comían todos los sembrados, y entonces el pueblo luego tenía una crisis de alimentos. Pero en este caso, lo que estamos viendo aquí es una invasión que nunca antes en la historia se había registrado a tal magnitud, a tal manera en el pueblo de Dios. Si usted se va al capítulo 1, nos vamos un poquito para atrás y nos vamos a la altura del verso 2. Dice, hay una pregunta en ese verso que dicen: ¿han visto ustedes nunca otra cosa semejante? ¿Se vio nunca cosa igual en tiempos de sus padres?
O sea, le está haciendo una pregunta el profeta, le está diciendo, ustedes han visto una invasión, ustedes han visto cosas semejantes como eso en algún momento de su vida. Nunca había pasado una langosta como esta. Entonces aquí enfatiza haciendo esa pregunta y al mismo tiempo en el verso 3 dice, hace un llamado, una solicitud y le dice, cuéntenlos a sus hijos y que ellos lo cuenten a los suyos y esto a los que nazcan después. O sea, estamos viendo que es un evento que es tan fuerte y tan trascendente que el profeta le está pidiendo que se lo cuenten a sus hijos y a la generación de sus hijos y que se lo cuenten para que hagan saber esto que ha acontecido en Israel, en el pueblo de Dios. Esta invasión sin precedentes, esta invasión de tal magnitud que nunca antes se había visto. Entonces, en medio de este tiempo es que al profeta Joel les toca profetizar. De verdad que la tierra estaba viviendo una situación de devastación. La tierra había sido devastada totalmente. No habían dejado nada para comer. El pueblo de Dios por desobediente le estaba yendo súper mal, le estaba yendo muy mal, puesto que no tenía prácticamente con qué alimentarse debido a las consecuencias de su extravío delante de la presencia de Dios y del pecado en que ellos habían caído. Entonces vemos que el pueblo también había quedado en un desierto. Todo se había ido. Los árboles frutales y los árboles de sombra también habían sido destruidos. El ambiente estaba totalmente pálido. El cielo estaba tornándose gris para los moradores de aquel entonces. Entonces, en un ambiente, ¿verdad? En un ambiente de tanta batalla estaban viviendo estas personas donde la tierra estaba seca, la tierra estaba pelada, las langostas se habían consumido, se habían llevado todo. Pero si hay algo que nosotros tenemos que ver también, y es que esto es una consecuencia del pecado, pero que antes de todo el Señor se lo había profetizado. En el capítulo 28, si nos vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, en su verso 38, vamos a encontrar esta profecía donde el Señor le dijo, sacarás la semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirán. Estamos viendo, ¿verdad?, esa profecía que Dios le había dicho a ellos, y era por la consecuencia del pecado. Fíjese que en ese mismo capítulo 28, a inicio del capítulo 28, le habla acerca de bendiciones de la obediencia. Y a partir del verso 15 de ese mismo capítulo 28, le viene hablando entonces de maldiciones por causa de la desobediencia. Entonces es aquí donde vemos más adelante en el verso 38 de ese mismo capítulo 28 que le dice esta profecía. Le dice, sacarás la semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Por lo cual estamos viendo que la langosta es un insecto, ¿verdad?, seleccionado de parte de Dios para hacer juicio a Israel, ¿verdad? Entonces por eso es que vemos que la langosta en Palestina había atacado en unas cuantas veces, en unas cuantas ocasiones, y para este momento está atacando de una forma incomunal, descomunal, una forma brutal, puesto que nunca antes habían visto y experimentado una invasión tan fuerte, una invasión tan poderosa de langosta como la que estuvieron experimentando estos moradores de aquel entonces, que habían descarriado sus pasos delante de la presencia de Dios. Si nosotros vemos en el capítulo 1, verso 6, aquí hay una descripción de la langosta. Dice que la langosta, ¿verdad?, como un ejército fuerte y numeroso, de dientes de león y colmillos de leona. Ha destruido nuestros viñedos, ha destrozado nuestras higueras, las ha pelado por completo, hasta dejar blancas sus ramas. Oiga, hermano, dice en el verso 10, los campos están desolados, la tierra está de luto, el trigo se ha perdido, los viñedos se han secado y los olivos están marchitos. En el verso 13 dice, ustedes, sacerdotes, ministros del altar, vístanse de ropas ásperas y lloren de dolor, porque en el templo de su Dios ya no hay cereales ni vino para las ofrendas. Había sido tan fuerte, hermano, la invasión y
la falta de alimento que estaba experimentando, ¿verdad? En este momento el pueblo, que no había ni siquiera para los cereales del sacrificio, de las ofrendas del Señor en el altar. Se habían llevado todo, las langostas. Era una situación tremenda. Por eso el profeta llama a los sacerdotes en el verso 13 a que se vistan de ropas de silicio, porque ni siquiera para las ofrendas que que se destinaban para el altar habían dejado la langosta. Es para que usted vaya viendo, hermano, las consecuencias del pecado, las consecuencias de uno actuar de una manera absurda delante de la presencia de Dios. Aquí vemos también en el verso que acabamos de leer, verso 12, dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí me llama la atención algo, y es que dice directamente la palabra convertidos. Manda al pueblo no a arrepentirse, no, sino a convertirse. Este pueblo, hermano, cada rato se estaba convirtiendo, y es por eso que en esta ocasión Dios no lo manda a convertirse, sino a arrepentirse, perdón, sino que lo manda a convertirse, porque muchas veces nosotros reconocemos que estamos mal y seguimos practicando el mismo error. Entonces el pueblo había caído en una debilidad. El pueblo, como dice la palabra del Señor, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Gente que se arrepentía cada rato, reconocía que lo estaban haciendo mal, pero luego iban y de nuevo lo hacían mal, lo seguían haciendo mal delante de la presencia de Dios, seguían cometiendo el mismo pecado, seguían usando las mismas mañas y las mismas cosas que el Señor le había prohibido anteriormente, entiéndase, idolatría y demás. Entonces, en esta ocasión, en el verso 12, el Señor lo manda a que se conviertan. Nosotros establecimos diferencia en uno de los estudios anteriores y vimos que existe una discrepancia entre convertirse y arrepentirse. Arrepentimiento es cuando usted tiene la conciencia de que usted está haciendo algo mal y usted se humilla, usted lo reconoce, porque usted siente el remordimiento en el corazón de que usted lo está haciendo mal. Y por eso usted se arrepiente. Cuando se arrepiente, ese arrepentimiento conlleva una acción. Y esa acción es que hace reflejar en usted que usted se ha convertido, porque ahora usted ha cambiado de mentalidad y por lo tal ha cambiado de acción. Dijimos anteriormente que un cambio de acción conlleva un cambio de mentalidad. Cuando usted cambia su pensamiento, usted cambia sus acciones. Y usted entonces está experimentando una conversión sincera delante de Dios, porque ahora ya usted no va por ese camino, ya usted cambió de dirección, cambió de rumbo. Amén. Entonces aquí en el verso 13 está hablándole de que rasguen su corazón, no sus vestidos, porque el rasgar sus vestidos también se había convertido monótono. Entonces en ese sentido Dios lo manda ahora a rasgar su corazón delante de Dios, a que giman, a que hagan ayuno, a que lloren, a que hagan silicio. Amén. Aquí también conocemos lo que es el silicio, ¿verdad? Es un cinturón que me gustaría que usted lo vaya viendo, ¿verdad? Yo se lo puse por acá. Aquí está, es un cinturón que está hecho de una tela, ¿verdad? Que está hecha de piel de cabra y de diferentes formas se hacen. Lo cierto es que son tejidos que se usan, ¿verdad?, para provocar dolor al cuerpo cuando se está en penitencia o como sacrificio. Entonces aquí usted puede ver, eso es como si fuera un poloché de silicio, por así llamarlo de algún modo, y esto provocaba dolor. Las personas que querían humillarse, que querían hacer lamento, se ponían este tipo de ropa encima, y esto le producía mucho dolor, al tal punto que lo ponía muchas veces hasta llorar por el dolor que le infligía. Entonces vamos a ver aquí otra persona que está vestido de silicio, llorando, pidiendo perdón, el lamento, ¿verdad? Está en un profundo arrepentimiento, podríamos decir, y por eso es que Dios lo manda a que se ciñan de silicio, que ropan su corazón, a que rasguen su corazón y no su vestido. Aquí Dios está provocando, está exigiendo un arrepentimiento más profundo. Bendecido sea el nombre del Señor. Continuamos. Amén. Dice que el arrepentimiento, hermano, nosotros debemos de entender que conlleva consigo
un compromiso del cambio. Nosotros no podemos arrepentirnos para seguir haciendo las mismas cosas. El arrepentimiento debe llevar consigo un compromiso de cambiar. Amén. Entonces, en ese sentido, nosotros pudiéramos mencionar a David, que por la forma tal de cómo se arrepentía, de cómo se humillaba delante de la presencia del Señor, pudo alcanzar misericordia de parte de Dios, porque dice Dios, que ese siervo se humillaba de tal forma que realmente provocaba la atención de Dios. La forma de cómo David se humillaba, nosotros podemos verla en la palabra de Dios actualmente. Provocó en muchas ocasiones la atención de Dios, como cuando pecó con la mujer de Urías. Nosotros conocemos la forma de cómo David se humilló. Continuamos y podemos ver, hermano, que la humillación debe de ser sincera, sin hipocresía, sin falsedad, para que Dios la reciba. Amén. Vamos a ver el verso 14. Dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda de libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Nosotros estamos viendo, hermano, que realmente el pueblo de Dios anteriormente, cuando se le tocaban las trompetas, se le llamaban para una intención específica. Tenían que dejar todo lo que estaba haciendo. Aquí el Señor está mandando al pueblo que dejen todo lo que están haciendo, que convoquen al pueblo y que el pueblo se vaya en oración delante de la presencia de Dios para que Dios perdonara sus pecados. Amén. Entonces vamos viendo, hermano, la intensidad de el interés de Dios en hacer que el pueblo se detenga y que dejaran todo lo que estuvieran haciendo para que vayan en pos de Dios a pedir de Él su misericordia. Si bien es cierto, la palabra de Dios, hermano, nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 6, dice: Jehová, Jehová, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es Jehová, hermano. Más adelante también dice en Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Entonces vemos, hermano, que la misericordia de Dios es lo que realmente a nosotros nos tiene de pies. Y por eso estamos, por Él vivimos. Y a Él, ¿verdad?, le pertenecemos. Dios aquí está exigiendo un verdadero arrepentimiento en cada una de nuestras vidas. Vamos a ver el verso 15 como lo estuve leyendo. Amén. Vamos a continuar. Vamos a ver los versos siguientes, 16 y 17. Dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Aquí está, hermano, haciendo un llamado al siervo profeta Joel, y le está llamando. Fíjese que ahí está mencionando una serie de actitudes que el pueblo debía de tomar, por así decirlo. Y si usted lo enumera, hermano, son 10. Son 10. Dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman también. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Recuérdese que en la entrada del altar era que los sacerdotes, ¿verdad?, sacrificaban a los animales para derramar, ¿verdad?, sus partes en el altar como sacrificio por el pecado hacia Dios. Entonces aquí está haciendo un llamado. El altar, el sacerdote que continuamente estaba en la presencia del Señor en el altar y que estaba buscando a Dios y que estaba tras los intereses del pueblo para que Dios lo perdonara y eso, el sacerdote también debía de tener su oficio para también irse en pos de Dios por el llamado que le estaban haciendo,
porque era un llamado eminente a todo el pueblo, a todo aquel que existía y tenía vida en ese momento, tenía que detenerse y ir en pos de Dios para provocar el perdón de Dios. Aquí entonces también vemos, hermano, podemos ver que la intención del profeta Joel no es tan solamente la preocupación de él por la langosta, sino que más adelante se acercaba a lo que era una invasión más fuerte que la langosta, que no era hambre lo que iba a producir, sino muerte. Entonces, en este sentido, el profeta está bien intencionado en que el pueblo se arrepienta a Dios. Y vamos a ver los versículos siguientes. Dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Aquí vemos, hermano, que Dios está mostrando una actitud de querer restaurar al pueblo de Dios si él nuevamente vuelve tras él y se humilla. Si bien es cierto, la palabra de Dios dice, Salmo 51:17, que Dios está dispuesto a restaurarnos. Dice la palabra que la ofrenda del Señor son el sacrificio, el espíritu quebrantado, que un corazón contrito y humillado no desprecia Dios jamás. Aquí estamos viendo, hermano, en estos versos, la actitud, ¿verdad?, y la disponibilidad de Dios a restaurar a las personas que os humillan de corazón delante de Él. Vamos a ver lo que dice el verso 20. Dice, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su ardor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Aquí estamos viendo, hermano, las promesas que Dios está haciendo si su pueblo se humilla, si su pueblo reconoce a Dios, ¿verdad?, como tal, y deja sus malos y extraviados caminos delante de Dios, los cuales le irritan y le ofenden. También nosotros deberíamos detenernos un poco y mirar en qué cosas también ofendemos al Señor, qué cosas irrita la presencia de Dios, qué cosas estamos haciendo que está provocando la ira de Dios en nuestras vidas. Y así como este pueblo que en muchas ocasiones se había descarriado delante de la presencia del Señor, también en muchas ocasiones nosotros, en nuestras actitudes, hacemos lo incorrecto delante de Dios y prácticamente nos descarriamos en nuestra forma de comportarnos, de vivir, y Dios nos ve y nos observa. Pero lo cierto es que su misericordia del Señor nos alcanza y se hace extensiva para nosotros y nos otorga nuevamente la oportunidad de nosotros venir delante de Él y es restaurarnos. Reconocer que cuando en esos momentos, hermano, que estamos débiles, que estamos caídos, que no tenemos fuerza, que quizás hemos fallado delante de la presencia del Señor, el Señor está dispuesto a restaurarnos, pero que nosotros vengamos con un corazón sincero y que no vengamos con un arrepentimiento hipócrita, sino que vengamos de una manera honesta, con un arrepentimiento sincero, con un corazón contristo, ¿verdad?, sin falsedades, a humillarnos delante de la presencia del Señor. Y de esta forma el Señor nos atiende y nos recibe en sus brazos tiernos, nos restaura y nos perdona. Realmente el caso del arrepentimiento no tendría sentido si nosotros no recibimos nada de parte de Dios. Si nosotros nos arrepentimos, si vamos pidiendo arrepentimiento delante de la presencia del Señor, no tendría sentido que vayamos a pedir arrepentimiento y que no recibamos nada de parte de Dios. Siempre y cuando que usted va a recibir a pedir arrepentimiento, la idea es que usted reciba de Dios, ¿verdad?, su perdón y también su restauración. Si en esto vemos, podemos presentar el caso del hijo pródigo, que cuando pecó, ¿verdad?, y ya se fue de la familia y malgastó su dinero, luego vino arrepentido, ¿verdad?, pidió perdón. Vemos que aquí su padre viene, le coge con mucho regocijo. Dice la palabra de Dios que se echó sobre su cuello, lo besó con ternura. Dice que mandó, ¿verdad?, que se le ponga un vestido caro, lo calzó, le puso anillo en sus dedos y ordenó que se haga una fiesta. Amén. Entonces vemos aquí el padre de este hijo pródigo perdonándolo y restaurándolo. Amén. Es por esto que predicamos, hermano, y enseñamos que no tiene sentido, ¿verdad?,
que nosotros nos arrepentamos y no recibamos algo de parte de Dios. Siempre que nosotros vengamos humildes y sinceros a arrepentirnos de parte de Dios, vamos a recibir su perdón y también su restauración. Y es por eso que usted va a sentir que usted ya está restaurado, que usted está fortalecido después que Dios lo perdonó, ¿verdad? Por usted haber cometido ese error, y ahora usted se siente con fuerza, restaurado y bendecido. ¿Por qué? Porque esa es la armonía de este asunto, uno venir delante de la presencia del Señor a procurar su perdón. Así que hermano, en medio de esos momentos, cuando usted pierda su esperanza, que usted esté en adversidad, tenga claro que siempre hay una luz en medio de la oscuridad, y esa luz se llama Dios. Que el Señor te bendiga y Dios te guarde.